tengo que ir a preparar las cosas, ustedes vayan, ¿no? Y después de la crisis, ¿no? De haber vivido casi 3 años con él, caminado, visto cosas maravillosas como nadie vio jamás, de tener una nueva vida, de dejar todo lo anterior para seguir un nuevo camino, de repente se muere, resucita, está con ellos, y ellos dicen, listo, entonces ahora vemos la verdad, ahora llegó el fin de los tiempos y Cristo va a reinar, y de repente les dice esto, bueno, ahora me tengo que ir, y ya no me van a volver a ver, ya no va a ser como que morir, resucité y voy a estar con... Sí, está bien, pero esta es una etapa que van a tener que vivir solos. Es como cuando uno se va de casa, ¿no? Uno se casa, se va de casa y todo muy lindo, tenés como el colchón donde caer y después te vas de casa y bueno, se acabó el colchón, ya no hay colchoneta de seguridad y ahora hay que pagar las cuentas. Y ahora hay que hacer todo lo que otro hacía por vos. Y Jesús les da ese mensaje, ¿no? Yo me voy y ahora a ustedes les toca esta parte de la historia. Hasta que yo regrese, y no sabían cuándo iba a regresar, les toca a ustedes dirigir todo esto. Entonces entra en los discípulos esa sensación, ¿no?, de angustia. De decir, está bien, con vos todo bien, pero ¿y ahora? ¿Cómo hacemos? Esa desazón que menciona esta reunión, esta oración, ¿no? Ese desconsuelo es el producto de no ver la solución de una situación frente a lo que nos sentimos inermes, a lo que no tenemos recursos. Se nos quemaron las naves, decía una persona que entrevisté esta semana, se me quemaron las naves, se me quemaron los libros, no tengo más recursos, he agotado todo, no tengo más con qué hacer frente a esto y me doy cuenta de que esto es tan grande que yo no puedo seguir viviendo así. Y por eso buscar en donde hay recursos, ¿no? Recursos que son externos, que no son parte de mí. Cuando agoté mis recursos internos, voy a buscar afuera. Ayuda a otras personas y cuando aún la ayuda a otras personas tampoco llega, generalmente ahí sucede, ¿no? Empiezo a buscar más arriba, un lugar más afuera. Esa sensación de angustia es la que tuvieron estas personas y Jesús, como sabía eso, les dijo, pero no los dejo inermes, sino les dejo mi Espíritu Santo. Y esta es la oración, ¿no? Que podamos sentir ese Espíritu Santo. Dios dice que está, que nos lo dejó, pero muchas veces no lo sentimos. Nos parece parte de la vida, parece como una cuestión retórica o una forma de pensar positiva. Sí, pero hasta lo espiritual, todo bien, pero en lo concreto, en lo práctico, ¿está? ¿Me ayuda en algo? ¿Sucede algo en mi vida a partir de eso? Bueno, esa es la oración, que esta semana, cuando estamos pensando ya en esta ascensión y estamos viendo cómo se va a manifestar esto, nos vamos a preparar durante esta semana para llegar el domingo próximo a la manifestación plena de ese espíritu. Preparemos nuestro espíritu para el domingo próximo también recibir la plena manifestación de su espíritu en Pentecostés. Que así sea. Vamos a decir juntos el credo de los apóstoles, vamos a pensar en nuestra fe, les invito a meditarlo mientras hablamos de qué es lo que nosotros creemos. Yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Pido que tomen sus Biblias y vamos a ir a la primera lectura del día de hoy, que ahí está proyectada. Lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1.
Buenos días. La primera lectura está tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 8 al 14. Lo encuentran en la página 171 del Nuevo Testamento. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán todo poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado y una nube lo envolvió, y no lo volvieron a ver. Mientras miraban cómo subía Jesús al cielo, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en el día de reposo. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunieron siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María su madre y con otras mujeres. Es palabra del Señor. La segunda lectura la tomamos del Nuevo Testamento en la página 342. Página 342, 1 Pedro 4, del 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por ello. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al mensaje de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Es palabra del Señor. Nos ponemos de pie para escuchar las palabras del Evangelio de esta mañana. Es el Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 11. Está en la página 161. Gloria a ti, Cristo Señor. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo como también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna
consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo mientras yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Es el Evangelio de nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Para Jesús la vida tenía una culminación, y esa culminación fue la cruz. Para Jesús la cruz era la gloria de la vida y el camino hacia la gloria de la eternidad. Ha llegado la hora, dijo, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿En qué consistió la gloria de la cruz? ¿Qué quería decir Jesús al hablar una y otra vez sobre la cruz como su gloria y su glorificación? Hay más de una respuesta a esta pregunta y la vamos a ver. Uno de los grandes hechos de la historia es que los grandes hombres encontraron su gloria en la muerte. Fue cuando murieron, y la forma en que murieron, lo que hizo que la gente se diera cuenta de qué y quiénes eran. Quizá durante sus vidas no se los comprendió, no se les dio el valor que tenían y se los condenó como criminales. Pero al morir demostraron su verdadera nobleza y su verdadero lugar en el esquema de las cosas. Una y otra vez, la majestad de un mártir se ha manifestado en el momento de su muerte. Y lo mismo sucedió con Jesús, pues hasta el centurión que estaba al pie de la cruz dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. La cruz fue la gloria de Jesús, porque nunca tuvo mayor majestuosidad que en el momento de su muerte. Fue su gloria porque el magnetismo de la cruz atrajo a los hombres de una manera que no lo había hecho en vida. Y así sucede hasta el día de hoy. Aún más, la cruz fue la gloria de Jesús porque era la culminación de su obra. He acabado la obra, dijo, que me diste que hiciera.
Si Jesús se hubiera detenido antes de la cruz, hubiera dejado su obra sin terminar. ¿Por qué había de ser así? Jesús había venido a este mundo para hablar y mostrarle a los hombres el amor de Dios. Si Jesús se hubiera detenido en la cruz, hubiera dado prueba de que el amor de Dios por los hombres tiene un límite. Hubiera sido lo mismo que decir, hasta aquí y más de aquí no. Sin embargo, al llegar a la cruz, Jesús demostró que no había nada que el amor de Dios hiciera por los hombres y no estuviera dispuesto a hacer y sufrir. Es decir, que su amor no tenía límites. Jesús había completado su tarea, había llevado el amor de Dios a los hombres. Eso significaba la cruz, y la cruz era su gloria porque había terminado el trabajo que le diera Dios. Había convencido a los hombres para siempre del amor de Dios. Pero aún queda una pregunta. ¿De qué manera la cruz de Jesús glorificó a Dios? Y hay una sola forma de glorificar a Dios, y es mediante la obediencia. Un niño glorifica a sus padres cuando los obedece. Un académico glorifica a su maestro cuando lo obedece y sigue su enseñanza. Jesús llevó gloria y honor a Dios mediante su perfecta obediencia a Él. El relato evangélico dice de manera por demás clara que Jesús podría haber evitado la cruz. En términos humanos, podría haberse echado atrás y no tenía por qué ir a Jerusalén. Jesús glorificó a Dios en la cruz entregando una obediencia perfecta en un amor perfecto. Y aún hay más. Jesús oró a Dios para glorificarlo y para glorificarse a sí mismo. La cruz no era el fin. Luego vendría la resurrección. La resurrección fue la reivindicación de Jesús. Fue la prueba de que los hombres podían cometer la peor de sus acciones y que Jesús podía triunfar a pesar de ella. Fue como si Dios señalara hacia la cruz y dijera, eso es lo que los hombres piensan sobre mi Hijo. Y luego señalara hacia la resurrección y dijera, eso es lo que yo pienso sobre mi Hijo. La cruz fue lo peor que pudieron hacer los hombres a Jesús. Pero ni siquiera la peor acción de los hombres pudo eliminar, conquistar o destrozar a Jesús. Y la gloria de la resurrección borró la vergüenza de la cruz. Y finalmente, para Jesús, la cruz fue el camino de regreso. Glorifícame, oró, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesús era como un caballero que abandonó la corte del rey para llevar a cabo alguna hazaña peligrosa y tremenda. Y una vez cumplida, volvía a la corte triunfante
para gozar de la gloria del vencedor. Jesús vino de Dios y regresó a Dios. La hazaña entre su venida y su regreso fue la cruz. De manera que para él la cruz fue la puerta que lo condujo a la gloria. Y si se hubiera negado a pasar por esa puerta, no hubiera existido ninguna gloria a la cual acceder. Para Jesús, la cruz fue su regreso a Dios. Y hay otro pensamiento fundamental en este pasaje, porque contiene la gran definición que da el Nuevo Testamento sobre la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, enviado por Dios. Y la palabra eterno solo puede aplicarse con justicia a una persona, Dios. De manera que la vida eterna no es más que la vida de Dios. Poseer la vida eterna, entrar en ella, significa experimentar aquí y ahora una medida del esplendor, la majestad, el gozo, la paz y la santidad que caracterizan la vida de Dios. De manera que conocer a Dios no es limitarse a un conocimiento intelectual. Significa mantener una relación personal, íntima con Él, semejante a la relación más amada y más íntima de la vida. El conocimiento de Dios no es intelectual, es una relación personal. Y una vez más, esa intimidad hubiera sido impensable e imposible sin Jesús. Jesús fue quien enseñó a los hombres que Dios no es alguien distante, remoto e inalcanzable, sino que es el Padre cuyo nombre y esencia es el amor. Conocer a Dios significa saber cómo es y mantener la amistad más íntima con Él. Y nada de eso es factible sin Jesús. La cruz para nosotros es una representación hacia dónde vamos. La cruz como tenemos acá, limpia, porque Jesús no está ahí. Vendría a ser nuestra guía. Porque eso nos recuerda a Jesús. Y como creo que se los habrá dicho ya un montón de veces, primero Jesús. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar a Dios. No podemos llegar a Dios si no tenemos primero a Jesús en nuestro corazón. No hay otra cosa. Hermanos, si alguien les cuenta otra cosa distinta, no la crean y no la acepten, porque no es así. Primero está Jesús. Sin Jesús no podés conocer a Dios. No hay manera.
porque Él es el único camino hacia Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, José. Qué palabra más enfática y clara, ¿no? Lo único que me gustaría agregarles es algo de este pasaje que siempre me ha llamado la atención, y es el sentido de privilegio, un poco lo que decía José, cuando Jesús en el verso 9, su última oración, dice: no te ruego por el mundo, te ruego por estos que me has dado. Y estos que me has dado nos incluye a nosotros. Jesús como Dios, pensando en estos nombres que tenemos acá, en cada uno personalmente. Te ruego por estos, no por todos. Ahora te ruego por estos, los privilegiados de haber tenido esta experiencia de conocer un poco lo que decía José Vuelta, tener esa intimidad de alguna manera con Dios. El hecho de haber sido elegidos para conocerle personalmente, si se quiere. Y les dice: yo no voy a estar más tiempo por aquí, pero ellos sí van a estar aquí en el mundo y yo vuelvo a ti. Eso personal, ¿no? Una y otra vez, lo personal. No es un Dios impersonal, una fuerza cósmica genérica. Es una persona espiritual que comunica a otra persona espiritual de estas personas espirituales que necesitan protección, que necesitan ayuda, porque estas personas van a enfrentar dificultades de todo tipo, e inclusive espirituales. Y me gustaría que podamos ahora orar un momento, pensando primero en esto, este mensaje, como dijo José, Jesús, único camino, pero además privilegio nuestro de conocer algo de su vida y además tener abierto el vínculo para tener una amistad con Dios. Un vínculo que nosotros no hubiéramos podido gestar por nosotros mismos, por nuestra bondad, por nuestras acciones. No nos alcanza para ser amigos de Dios. Él dice: estos son míos. Estos que están acá son míos. Los que esta mañana están acá son míos, son mis amigos. Yo los elegí. Tenemos el privilegio de haber sido elegidos, tener este grado de amistad con Dios. Así que bueno, oremos. Es un privilegio realmente. Señor, es un privilegio. Te damos gracias por ese enorme privilegio de haber recibido esta información, esta enseñanza, esta vida eterna, este Espíritu Santo que nos permite verte, pero también porque pensaste en nosotros. No nos dejaste desconsolados. Arbitraste los medios para que hoy, sin haberte visto físicamente nunca, Señor Jesús, pero sentimos que estás con nosotros. Sentimos, sabemos que es verdad. 2000 y pico de años después, seguimos hablando de ti como si te hubiéramos conocido personalmente, como si hubiéramos caminado los caminos de Galilea y las montañas de Judea contigo. Sabemos que lo que dijiste es verdad. Intuimos que efectivamente vamos a volver allá a la casa del Padre y vamos a ir juntos a caminar. La palabra nos revela que hay una promesa hecha para nosotros. A todo aquel que cree le será dada esta bendición. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio único. El privilegio de creer.
el privilegio de buscarte, el privilegio además de percibir tu presencia, el privilegio de haber sido perdonados y de seguir siendo perdonados en lo cotidiano. Señor, aquí en tu presencia, ahora queremos poner en tus manos las cosas en las cuales nos hemos alejado de este ideal, de tu presencia. Queremos pedirte perdón por las cosas que no están bien en nuestra vida para poder sentirnos completamente restaurados en esta amistad, en este vínculo precioso contigo. Les invito a orar un momento, a poner en claro las cuentas con el Padre, con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, para recibir su perdón una vez más y sentir su paz. Decimos juntos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sinceramente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos, y así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Que el Dios omnipotente tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor, que nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo nos conserve en la vida eterna. Amén. La paz de Dios sea siempre con ustedes. Vamos a compartir esa paz, esa amistad con Dios en esta mañana. Oremos juntos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con aliento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. No sé si han notado que durante su semana ustedes no hablan en plural, en general. Nosotros en la semana no hablamos de nosotros, decimos tal cosa a otra persona o a otro grupo de personas. Hablamos siempre en singular. Acá acabamos de hablar con Dios en forma plural. Nosotros le decimos a Dios, eterno Dios, le decimos Padre Celestial, le decimos que nos ha aceptado como miembros de la iglesia, le decimos un montón de cosas. Y la iglesia es quizás la única instancia donde hablamos en plural, donde somos en plural. No olvidemos eso. En la semana no olvidemos que somos la iglesia, que hay un nosotros más allá que el yo. No estamos solos, somos un cuerpo. A donde vayan, donde les toque estar, recuerden que somos más que nosotros mismos. Y además está el Señor con nosotros. Que
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Que la bendición de ese Dios, del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, permanezca con ustedes, ahora y por siempre.